El mercado bursátil ha subido como la espuma. I think we're in a new bull market. In a bull market, they're buying opportunities. Te voy a contar cómo una forma sigilosa de QE que podría ni siquiera aparecer en el balance de la Fed podría crear el próximo boom bursátil, llevando el S&P 500 a máximos históricos. Y te lo voy a explicar en 3 sencillos y rápidos pasos. Paso número 1. Vamos a repasar lo bien que algo que todo el mundo sabe, el balance de la Fed se correlaciona con el mercado de valores. Echemos un vistazo, un gráfico que va desde 2010 hasta la fecha de hoy, 2023. A la izquierda en azul vamos desde 0 hasta 6000. La línea azul representa el S&P 500. Ahora, esta línea roja y estos números a la derecha representan el balance de la Fed. Así que aquí vamos desde 0 hasta 10 billones de dólares y se puede ver tan claro como el día que el mercado de valores más o menos sigue el balance de la Fed. Así que cuando hacen la flexibilización cuantitativa, el mercado de valores sube, y cuando hacen ajuste cuantitativo, cuando reducen el tamaño de su balance, el mercado baja. ¿Por qué? Porque la Fed está inyectando liquidez en el sistema. Esa liquidez tiene que encontrar un hogar y va directamente al mercado de valores. Como dije, todos sabemos que el balance de la Fed es igual a liquidez. QE es más liquidez, QT es menos. Por lo tanto, a mayor QE suben, a mayor QT bajan. Oh, pero espera. Hay más. Ahora mismo sabemos que la Fed está haciendo un ajuste cuantitativo, pero eso significa que deberían estar reduciendo el tamaño de su balance, sacando liquidez del sistema. Pero debemos recordar que los planificadores centrales son un grupo muy inteligente, así que si nos fijamos en el balance general de la Fed, es cierto que está bajando ligeramente, pero si nos fijamos en la ventana de descuento, vemos que se ha disparado. Así que si nos fijamos en el programa de financiación bancaria a largo plazo, ha ido directamente hacia arriba y se quedó allí. Y no olvidemos lo que hablamos en el último video de Pizarra. Eso sería el Federal Home Loan Bank, los préstamos a otros bancos, básicamente para mantenerlos a flote, que es esencialmente una forma de flexibilización cuantitativa. Esos préstamos han subido parabólicamente más de $1 billón y recuerden que esto es completamente por fuera del balance de la Fed. Así que realmente están haciendo un ajuste cuantitativo cuando su balance se reduce en, digamos, 500,000 millones, mientras el otro banco central está dando liquidez al resto del sistema en más de $1 billón. En balance neto sigue siendo flexibilización cuantitativa, que es por eso que ustedes han visto el mercado de valores al alza el último par de meses. Así que la pregunta es, en el futuro, especialmente si tenemos una recesión, ¿crees que la Fed va a hacer más flexibilización cuantitativa o menos flexibilización cuantitativa? Obviamente, la respuesta es mucho más. Entonces, ¿por qué las acciones no continuarían subiendo, potencialmente incluso hasta máximos históricos? Ahora vamos a repasar la mecánica y esto es clave para entender cómo funciona en detalle. Así que ustedes pueden ver cómo a medida que la Fed aumente el tamaño de su balance o cuando hacen la flexibilización cuantitativa añaden reservas bancarias al sistema, eso permite a los bancos extender esos préstamos a los fondos de cobertura que luego entran en el mercado y compran las acciones impulsando todo el mercado mucho más arriba. Así que empezamos con los bancos y este es su balance, activos a la izquierda, pasivos a la derecha. Y este tipo de aquí es un gestor de fondos de cobertura, es uno de esos peces gordos del sistema financiero. Lo llamaremos tipo de pez gordo financiero. Así que, por supuesto, tiene un sombrero de copa que dice FFC y está sosteniendo una bolsa de dinero. Pero ya ves que está bastante fastidiado porque él quisiera, dado que es muy avaricioso, tener 2 bolsas de dinero, no solo una. Así que ahora mismo el banco no puede concederle préstamos. Están completamente agotados. Echemos un vistazo a su balance. Tienen depósitos a la derecha, que son depósitos del pez gordo financiero, pero solo tienen un préstamo porque prestaron esos depósitos para que existieran. No tienen reservas bancarias en su balance, así que si quisieran transferir esos depósitos no podrían hacerlo, están atascados.
Pero la Fed viene y hace la flexibilización cuantitativa, compran bonos del tesoro, digamos de una entidad no bancaria. Por lo tanto, el balance agregado tiene esas reservas bancarias. Necesitan extender el préstamo al pez gordo financiero para que puedan tener 2 bolsas de efectivo en lugar de solo una. Así que lo que pasa es que la Fed entra y hace flexibilización cuantitativa, así que el balance del banco comienza con un préstamo, un depósito. Luego, después de la flexibilización cuantitativa, tienen reservas bancarias y otro depósito. Así que esto les permite crear otro préstamo y otro depósito porque tienen esas reservas bancarias que necesitan para continuar y transferir ese pasivo a otro banco de ser necesario en el futuro. Así que ahora el pez gordo financiero tiene más depósitos, más unidades monetarias, puede ir directamente al mercado de valores y comprar esas acciones. Más liquidez y el mercado de valores se dispara. Esa es la mecánica de cómo funciona tras bastidores. Paso número 2. Ahora vamos a repasar cómo todo lo que acabo de decirles no tiene sentido. QE no equivale a que las acciones suban, así como QT no equivale necesariamente a que las acciones bajen. Y veremos cuántos de ustedes llegaron al segundo paso cuando lea los comentarios. La mayoría de la gente solo comenta después de leer el título. Así que el concepto clave que tenemos que entender es que los bancos pueden hacer prácticamente cualquier cosa que la Reserva Federal pueda hacer. Es decir, al fin y al cabo, lo que la Reserva Federal es simplemente un banco que no puede quebrar. Entonces, ¿qué pueden hacer los bancos con reservas bancarias que no puedan hacer sin reservas bancarias? Bueno, hagamos juntos este experimento mental. ¿Pueden crear dinero? ¿Pueden crear dólares sin reservas bancarias? Respuesta, sí. ¿Pueden crear crédito? Sí. ¿Pueden crear liquidez para otros bancos o para el sistema en general? Sí. ¿Pueden liquidar transacciones interbancarias, al igual que la transacción que repasamos en el paso número 1? Creo que pueden adivinar a dónde quiero llegar con esto. La respuesta una vez más es sí. Así que vamos a ir a través de cómo funciona esto. Y como ejemplo, quiero usar 2 bancos, Blue Bank y Red Bank. Vamos a empezar con sus balances. Sin nada, sin reservas, sin dólares, nada. Así que lo que van a hacer, quieren empezar a hacer negocios y van a prestarse uno al otro, digamos 1 millón. Muy bien, entonces, ¿cómo cambian los balances? Bien, después de que el Blue Bank preste $1 millón al Red Bank y el Red Bank preste $1 millón al Blue Bank, cada uno de ellos tiene $1 millón como activo en su balance. Así que tenemos Blue Bank con el $1 millón. De nuevo, eso es un depósito, un activo en su balance, al igual que su cuenta de ahorros con Wells Fargo. Es un activo en su balance. Por eso, esos millones de dólares son un pasivo del Red Bank. Y Red Bank tiene el mismo $1 millón como un activo, que es un pasivo de Blue Bank. De nuevo, lo que ocurrió es que el Blue Bank prestó dinero al Red Bank y viceversa. Así que tienen ese préstamo al Red Bank como activo, pero también tienen ese préstamo, el dinero que pidieron prestado al Red Bank, como pasivo. Así que efectivamente lo que sucede es que estos préstamos entre sí prácticamente se cancelan. Y entonces lo que te queda son los depósitos de $1 millón que Red Bank tiene con Blue Bank y viceversa. Así que ahora vamos a suponer que tenemos esa transacción como la que tuvimos en el paso número 1, donde el pez gordo financiero quiere 2 bolsas de dinero en lugar de una porque se está volviendo súper codicioso. Así que va al Blue Bank y le dice, oye, ¿qué tal si me das otro $1 millón para que pueda comprar acciones?
El Blue Bank lo ve y dice, vale, eres un buen riesgo crediticio. Vamos a hacer la transacción. Así que crean otro $1.000.000, ponen esos $1.000.000 en la cuenta del pez gordo financiero y luego el activo de compensación sería el préstamo que acaban de crear. Vamos a suponer que el pez gordo financiero compra acciones de un individuo que tiene un banco con Red Bank. Entonces, lo que va a pasar es que Blue Bank va a transferir ese pasivo de depósito aquí a Red Bank. Pero hay un problema, porque si transfieren ese pasivo de depósito, también tienen que transferir un activo compensatorio. O lo que podrían hacer es simplemente reducir a cero el depósito de $1.000.000 que tienen en el Red Bank para compensar el pasivo por depósitos de $1.000.000 que les han enviado. Así que los balances después de la transacción se ven como este. Blue Bank todavía tiene ese pasivo de depósito de $1.000.000 de Blue Bank. Y Blue Bank ya no tiene ese depósito de $1.000.000 o aquí mismo en su balance debido al pasivo porque ese balance bajó hasta llegar a cero y luego lo reemplazaron con el depósito de $1.000.000 que se creó cuando se extendió ese crédito que hizo que el préstamo al pez gordo financiero. Así que cuando todo está dicho y hecho, lo único que queda es el préstamo como un activo en el balance de Blue Bank al pez gordo financiero. En el lado del pasivo tienen ese depósito de $1.000.000 que es un activo de Red Bank. Así que Red Bank tiene ese depósito de $1.000.000 que fue creado al prestar esos dólares en existencia de Blue Bank al pez gordo financiero. Así que en este ejemplo los bancos crearon unidades monetarias en efectivo, crearon crédito, crearon liquidez y liquidaron la transacción sin reservas bancarias, sin dólares, sin trozos de papel verde para empezar. Solo empezaron con 2 balances en blanco. Wow, tiempo muerto. Sé que puedo haber perdido a algunos de ustedes allí, así que vamos a repasar una vez más para asegurarnos de que todos estamos en la misma página. Y vamos a resolver de una manera un poco diferente. Así que Blue Bank no tiene nada en su balance, ni tampoco Red Bank. Ellos quieren crear un préstamo al pez gordo financiero, casi olvido su nombre. Así que lo que quieren hacer es continuar y crear ese préstamo y listo. Y luego crear un depósito para el pez gordo financiero aquí abajo. Luego tienen que transferir esa responsabilidad de depósito a Red Bank, así que se convierte en un pasivo, pero tienen que transferir el activo que no tienen porque no van a transferir el préstamo. Así que lo que Red Bank puede hacer es continuar y extenderles $1.000.000 en crédito, así que dicen, vale, Blue Bank, en el futuro nos debes $1.000.000, así que esto se convierte en el activo de compensación para el pasivo que se transfirió desde Blue Bank para empezar. La conclusión es que una vez que se piensa en todo esto y se repasan los balances en una pizarra o una hoja de papel, que queda muy claro que los bancos pueden liquidar fácilmente entre sí. No necesitan a la Fed, no necesitan las reservas bancarias de la Fed y definitivamente no necesitan QE. Ahora, sé que en este momento probablemente he cabreado al 99% de todas las personas que verán este video. Vamos aquí, este tipo está enojado, está chasqueando su puño, me está pintando una paloma. Es el espectador cabreado, casi se me olvidó lo que significa su sombrero. Así que está muy enfadado diciendo, George, ¿cómo te atreves? How dare you? ¿Cómo dices que la flexibilización cuantitativa no hace subir las acciones? Ni siquiera sabe de lo que estás hablando. Bueno, está bien, si usted no cree todo el material mecánico que he mostrado, editor, vamos a ir directamente a internet y podemos revisar algunos gráficos que respaldan exactamente lo que estoy diciendo. Lo primero que me gustaría hacer es repasar un gráfico del balance de la Fed, pero no agregado total, sino simplemente las reservas bancarias. Así que las reservas que están en el sistema bancario, los pasivos de la Fed, porque como ustedes saben de ver mis videos, realmente se puede dividir el balance de la Fed en 3 categorías principales. Tienes los bancos y sus reservas, tienes las TGA y luego tienes la recompra inversa. Así que si te fijas en ese gráfico que utilizamos en el paso número 1, era más o menos plano desde 2014 hasta 2017, 2018. Pero eso no es exacto
porque eso es todo el balance de la Fed. Pero si realmente estamos argumentando que QE proporciona liquidez, por lo tanto, eso lo que hace que el mercado de valores suba, la liquidez en esta ecuación son las reservas bancarias. Así que tenemos que restar la TGA y tenemos que restar los repos inversos. Así que cuando haces eso, ves que alrededor de agosto de 2014, las reservas bancarias mantenidas por los bancos en la Fed, en el balance de la Fed, fue de alrededor de 2.8 billones. Pero observen que va más o menos hacia abajo hasta que llegamos a septiembre de 2019. Bien, ahora veamos lo que sucedió con el mercado de valores durante ese tiempo. Este es un gráfico del S&P 500 y en agosto de 2014 estamos mirando a la derecha alrededor de 2000 en el S&P. Así que como la cantidad de reservas, la cantidad de liquidez en el sistema bajó significativamente de 2014 a 2018, se esperaría que el mercado de valores hiciera exactamente lo mismo. Pero cuando miramos el gráfico podemos ver que el S&P pasó de 2.000 a más de 3.000 durante el mismo periodo de tiempo. Permítame decir, para asegurarnos de que todos estamos en la misma página, desde agosto de 2014 a septiembre de 2019, la cantidad de reservas en el sistema pasó de 2.8 a 1.5. En otras palabras, una reducción de 1.3 billones de dólares, mientras que al mismo tiempo el S&P 500 subió de 2.000 a 3.000. En otras palabras, un aumento del más del 50%. Ahora, en este momento, muchos de ustedes, espectadores enojados, están diciendo: George, estás escogiendo los datos por todos los cielos, claro, en un lapso de 5 años. Pero mira lo que ha sucedido desde 2020. ¿De acuerdo? Entonces, acerquémonos a finales de 2019 hasta la fecha de hoy. Empecemos justo donde lo dejamos, septiembre de 2019, empezamos en 1.5 billones y digamos que en unos meses más tarde, en marzo, estamos en 2.1 billones. Estos son reservas, así que esperarías que el mercado de valores hubiera subido durante ese tiempo. Bueno, volvamos a nuestro gráfico del S&P 500. Y podemos ver que en septiembre de 2019, como dijimos, justo alrededor de 3.000, pero vamos a marzo y estamos en 2.584. El mercado de valores está más bajo, a pesar de que vea muchas más reservas bancarias en el sistema. Y puede que esté diciendo: vale, bueno, George, no puedes contar eso porque es la cerveza Cygnus y eso fue una completa anomalía. Bien, vamos a este punto. Tenemos mayo de 2020. Las reservas bajan de 3.2 billones a 2.7 billones. Una reducción de 500.000 millones de dólares. Por lo que allí se esperaría que el mercado de valores se desplome. Es 20 de mayo al 22 de julio de 2020, ¿de acuerdo? Volvamos al gráfico del S&P 500 y podemos ver que en mayo de 2020, justo alrededor de 3.000 y en julio del mismo año 3.271. Una vez más, el mercado de valores hizo exactamente lo contrario de lo que estaba sucediendo con las reservas. Las reservas bancarias en el balance de la Fed y la, entre comillas, liquidez en el sistema bancario. Pero no hemos terminado todavía. Echemos un vistazo a este marco de tiempo en el S&P 500 desde el 22 de septiembre hasta la fecha de hoy. Empezamos en 3.585 y hoy estamos rodando los 4.455, así que un aumento de casi 1.000 puntos en el S&P 500. Así que durante este tiempo es de esperar ver las reservas bancarias en el sistema explotar más alto también. Nos remontamos al 22 de septiembre cuando estamos viendo este gráfico de las reservas bancarias. Estamos justo alrededor de 3.1 billones y hoy justo alrededor de 3.2 billones. Así que básicamente plana, a pesar de que el mercado ha subido por 1.000 puntos en el S&P 500. Si realmente entrar en matices, lo que se puede ver es que al menos desde 2014 hay muy poca correlación, si alguna en absoluto, entre la cantidad de reservas bancarias en el sistema y el S&P 500. Pero sin embargo, por alguna razón creemos que hay ese efecto causal
solo porque tanta gente en los principales medios de comunicación y en podcast y en FinTwit solo lo dicen una y otra vez sin darte ninguna prueba, sin mirar los datos. Por lo tanto, simplemente creemos que es verdad, pero una vez que rascas bajo la superficie, ves que es una completa tontería. ¿Todavía no estoy convencido? Otro espectador cabreado, gente muy dura. Vamos a un par de gráficos más. En primer lugar, quiero mirar los préstamos y leases en el sistema bancario. Así que este es el número de préstamos que los bancos están extendiendo. Sin duda, un sustituto de la liquidez. Mira esto, antes de la CFG, digamos desde 2003 hasta, digamos, 2007, se ve que la cantidad de préstamos bancarios incrementó significativamente. Miren el ángulo, miren la trayectoria del aumento. Ahora, lo que quiero que hagas es mirar la trayectoria del aumento desde, digamos, 2009 hasta 2019, antes de la cerveza Cygnus. Y se ve que el ángulo o la trayectoria del aumento fue mucho mayor justo antes de la CFG que después de la CFG, una vez que la Fed comenzó la flexibilización cuantitativa. De hecho, volvamos al balance de la Fed, miremos las reservas bancarias y veamos cuántas reservas había en el sistema, porque uno pensaría que si la QE, si la cantidad de reservas igualara la liquidez, entonces veríamos la cantidad de reservas dispararse junto con los préstamos y arrendamientos antes de la CFG. Pero cuando sacamos un gráfico podemos ver que la cantidad de reservas en el sistema, digamos a partir de 2003, fue de 43,000 millones y avanzamos rápidamente a 2007 y fue de 42,000 millones. Así que había literalmente menos reservas bancarias en el sistema en 2007 de lo que había en 2004. Pero la cantidad de préstamos y leases creció a un ritmo más rápido que cuando la Fed hizo la flexibilización cuantitativa y tomó la cantidad de reservas de 40,000 millones todo el camino hasta lo que vimos en 2014 en 2.8 billones. Así que no hay manera de que puedas decir con la cara seria que la cantidad de reservas bancarias en el sistema afecta de alguna manera la capacidad de los bancos de crear préstamos, crear dinero o liquidar transacciones. Por lo tanto, la cantidad de reservas bancarias en el sistema no tiene ninguna relación causal con la subida o bajada en el mercado de valores. Recuerden, correlación no es necesariamente causalidad. Y esto incluso suponiendo que existe una correlación entre ambas cosas, que podemos ver con solo mirar algunos gráficos que no es así. Paso número 3. Entonces, ¿qué hace realmente la QE si es que hace algo? ¿Y en qué repercute la cantidad de liquidez del sistema bancario? O dicho de otro modo, ¿qué afecta realmente a la capacidad de los bancos para crear crédito en dólares y liquidar transacciones? Bien, empecemos repasando la mecánica de la QE 2.0. Repasamos la versión 1.0 en el paso número 1. Una vez que comenzamos con el balance de los bancos, activos a la izquierda, pasivos a la derecha, y esta vez tienen un buen viejo T-bill, dirá que es un activo. Pasivos tienen depósitos de un cliente, así que la Fed entra, hace la flexibilización cuantitativa y reemplazan ese tesoro con una opción call de reserva bancaria. Pero recordemos que un tesoro, especialmente un T-bill, es básicamente un equivalente de efectivo. Eso solo significa que vas a conseguir dólares en efectivo o reservas bancarias, tal vez en un mes o 3 meses, dependiendo del vencimiento del T-bill. Así que al final del día, dado que un T-bill es un equivalente en efectivo de reservas bancarias, ¿hay alguna diferencia entre estos dos balances? No, son exactamente lo mismo, porque lo que esto supone es que las reservas bancarias son de algún modo más líquidas que los bonos del tesoro o un equivalente alternativo en efectivo. Y sabemos por sentido común que no lo son.
Pero esto también asume que la Fed es el único comprador que quería vender ese T-bill o incluso un tesoro. ¿No crees que el mercado lo compraría? Por supuesto que lo harían. Y entonces obtendrían exactamente las mismas reservas bancarias en efectivo, pero lo harían si la Fed lo comprara. Así que, de nuevo, no hay absolutamente ninguna diferencia. Pero ahora vamos a bajar y pensar en la transacción entre la Fed y una entidad no bancaria, la Fed y un banco. Como en el primer paso, el banco comienza con un préstamo con un activo, un depósito como pasivo, y digamos que el Joe promedio tiene cuenta con esta institución, vende el tesoro de la Reserva Federal, así que la Reserva Federal acredita esta cuenta bancaria con más reservas bancarias, su cuenta en la Fed, y esos depósitos que el Joe promedio recibe o la entidad no bancaria de la venta de sus tesoros a la Fed va directamente en la derecha en el balance del banco como otro pasivo. Bien, ¿dónde crees que estas reservas bancarias van a ir, especialmente en 2023 cuando tengamos esta crisis bancaria rodante? Bueno, esos depósitos probablemente van a ir a la hoja de balance de un megabanco como JP Morgan. Y si esos depósitos van a JP Morgan, entonces esas reservas bancarias adicionales. Así que si JP Morgan tiene todas esas reservas bancarias, a pesar de que la Fed está haciendo QE y aunque hay más reservas en el sistema, ¿realmente importa si el 100% de ellos están en el balance de JP Morgan, Wells Fargo, digamos, Bank of America? Seguro que no importa a todos los otros bancos fuera de esos tres. Y eso suponiendo que las reservas bancarias fueran realmente un gran negocio, cosa que hemos demostrado que no lo son. Así que el remate aquí es lo que realmente dicta la capacidad del banco para crear crédito en dólares en efectivo. La liquidez en las transacciones sutiles no es más que la recompensa del riesgo, o lo que me gusta decir, el riesgo de contraparte percibido. Si el riesgo de contraparte percibido es alto, no importa cuántas reservas bancarias hay en el sistema, los bancos simplemente no van a prestar. Piensa en ello por un momento. Supongamos que heredas $1 millón. Bien, estupendo. Ahora quieres prestar ese $1 millón. Hay un préstamo de dinero duro, digamos, para que puedas obtener un rendimiento. Pero analizas el panorama y ves que no hay ninguna oportunidad de prestar ese dinero y obtener un buen rendimiento cuando ajustas la cantidad de riesgo. Entonces, ¿saldrías a prestar ese dinero a cualquiera que no creas que te lo vaya a devolver? Por supuesto que no. Ocurre exactamente lo mismo con los bancos, independientemente de cuántas reservas tengas en tu balance. Lo que siempre me gusta recordarle a la gente es que hay una gran diferencia entre capacidad de prestar y la capacidad de crear liquidez y la voluntad de hacerlo. Entonces, ¿qué realmente hace la Reserva Federal cambiando activos por reservas bancarias? Y por cierto, eso es flexibilización cuantitativa. Bueno, definitivamente facilita los rescates. Si la Fed pudiera crear reservas bancarias, definitivamente no podrían rescatar el sistema como lo hicieron en 2008 y a principios de 2023. Y creo que los veremos hacer eso una vez más. Y esos rescates crean enormes cantidades de riesgo moral. Así que déjenme mostrarles otro gráfico que creo que te dejará boquiabierto. Editor, adelante, muestra eso. Y podemos ver que todo el aumento del mercado de valores de 2010 a 2019 no fue realmente un resultado de la flexibilización cuantitativa. Fue simplemente el resultado de las corporaciones comprando sus acciones de nuevo y los bancos estaban felices de facilitar estas recompras prestando a las empresas el dinero. ¿Por qué? Porque el riesgo-beneficio tenía mucho sentido. Piensen en esto desde el punto de vista de un banco. Normalmente prestaría dinero a la economía real para que los empresarios crearan bienes y servicios productivos, pero ustedes saben, la Fed no va a rescatarlos. Así que, ¿por qué les prestas a ellos cuando podrías prestar a estas megacorporaciones y saber que te van a devolver el dinero? E incluso si quiebran, ya sabes que la Fed va a intervenir y rescatarlos si eso es lo que realmente hizo subir el mercado de valores en la última década. Así que QE en sí mismo en cuanto a la mecánica no hace mucho en absoluto. Así que lo que hace es impactar la psicología humana. Y al fin y al cabo los seres humanos son los que hacen que la bolsa suba y baje. Para obtener más contenido que te ayudará a crear riqueza y prosperar en un mundo con bancos centrales fuera de control y grandes gobiernos, echa un vistazo a esta lista de reproducción aquí y nos vemos en el próximo video.